era el título que tenían estos señores. Este palacio está construido a mediados del siglo XVIII y se construyó cuando Valencia adquirió la capital de condado. Entonces, bueno, este edificio tuvo su total esplendor histórico, sobre todo en la guerra de independencia y los años posteriores, 1808-1814, o la guerra del francés, como bien quieran llamarlo. Pues bien, antes de hablar de este edificio, debo de hablar antes del Palacio Real de Valencia. ¿Alguien sabe dónde se situó el Palacio Real de Valencia? Bien, el Palacio tampoco lo sabe. Se situó lo que es actualmente Viveros. Pues bien, Viveros era donde se situó el Palacio Real de Valencia, que fue demolido en 1811 como estrategia militar cuando los franceses estaban a las afueras de Valencia. Y entonces, bueno, les he sacado una imagen en el cual se muestra cómo era el Palacio Real de Valencia hasta 1811. Lo pueden ver aquí. Toma, qué guapo. Pero si la actualidad se hubiese conservado, sería así. El Palacio Real. Pero bien, ahora parece ser que se están haciendo remodelaciones para intentar excavarlo y sacar lo que queda de él. Y bueno, vamos a continuar un poco con la historia del palacio. Pues bien, hasta la fecha, hasta 1811, en el Palacio Real se alojaban todos los monarcas que venían a Valencia, monarcas y personalidades. Pero las funciones de este palacio pasaron al Palacio de los Condes de Bellón. Y las funciones de la Capitania General también pasan a este mismo palacio. Por tanto, vamos a hablar ahora un poco de las personalidades que estuvieron alojadas en este palacio. Para empezar, pues aquí se alojó un mariscal de Napoleón, Gabriel Louis Suchet, un mariscal de Napoleón, y fue el número 2 de Napoleón, duque de la Albufera. Y estuvo alojado desde 1812 a 1815. Luego, la segunda figura más importante a mi entender que se alojó aquí fue ni más ni menos el monarca Fernando VII. Fernando VII, bueno, pues voy a mostrar un cuadro, uno de los relienzos que se puede ver en el interior de este palacio, que es un museo actualmente, en el que vemos, no sé si se verá muy bien, voy a pasarlo poco a poco, en el que vemos el carruaje de Fernando VII llegando a Valencia, a las entradas del Palacio de Condes del Bello, arropado por todo el pueblo de Valencia. Y bien, pues fue en este mismo palacio cuando se alojó en 1814, que ahora vamos a acabar la guerra, y fue donde hicimos la abolición de las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812, que también hizo la derogación de la misma, o la vieja, como también es conocido. Y bueno, como tercera persona más importante que se alojó aquí, fue ni más ni menos que su esposa, en 1840, la regente María Cristina. Fue en este mismo palacio donde firmó su abdicación a la regencia. Bueno, este palacio hasta 1909 tenía una biblioteca bastante importante, pero que fue legado